Primero quería agradecer a los organizadores y especialmente a Francisco José García Pérez por poner un simposio, un congreso espectacular. En cierta forma siento que todos mis sueños se están haciendo realidad porque veo donde la innovación del trabajo y, bueno, mi presentación, mi intervención hoy es más historiográfica que de archivo. Me pueden preguntar en qué estoy trabajando, porque sigo trabajando en el reinado, por supuesto. Y, bueno, nada, empiezo. Como sabemos bien, la muerte de Carlos II el 1 de noviembre de 1700, sin descendencia, marcó un hito para la historia de la monarquía hispánica y Europa. Instauró a los Borbones como la nueva dinastía reinante y estableció un nuevo orden continental que se definió durante la Guerra de Sucesión. Estudios recientes han avanzado el conocimiento del reinado de Carlos II de una forma dramática. Y como vemos en el programa de este seminario y todas las presentaciones que hemos escuchado hasta ahora, interpretaciones teleológicas que veían la muerte del rey como la manifestación inevitable de una dinastía y una monarquía en las últimas etapas de su decadencia se han cuestionado profundamente. Aunque trabajos de corte revisionista aparecen en la década de los 1980, se pueden considerar bastante modestos comparados con la oleada de estudios que siguieron al volumen especial publicado en Estudia Histórica, Historia Moderna, en conmemoración del tercer centenario de la muerte del rey, con una serie de excelentes artículos sobre varios aspectos del reinado, los cuales siguen siendo esenciales y un primer paso para los especialistas. Si consideramos que el clásico estudio de John Eliot, La España Imperial, dedica al reinado de Carlos II unas meras 10 páginas, las conté, y lo hace a modo de conclusión, se pueden apreciar los pasos agigantados que se han dado en la historiografía y lo que eso implica para una reinterpretación de la historia de España bajo los Austrias. La figura del rey, sin embargo, no ha pasado por el mismo nivel de transformación historiográfica profunda que la de su reinado. Hemos salido hasta cierto punto de las imágenes estereotípicas que distorsionan la figura de Carlos II al extremo. Gracias al volumen publicado por el Centro de Estudios de Europa Hispánica, editado por Luis Ribot, ya no se puede aceptar la imagen de un rey físicamente deforme, a punto de morir desde su nacimiento, discapacitado intelectual e impotente. Ribot explica las tradiciones historiográficas que dieron lugar a los mitos de Carlos II, mientras que en conjunto el volumen muestra la semblanza de un rey que, por ejemplo, pasaba días cazando, con habilidades musicales significativas, interesado en el arte y la arquitectura, dándonos la aproximación a una imagen del rey muy diferente a la que se tenía. Yo misma dediqué algunas de mis publicaciones a analizar la niñez y adolescencia del rey, mostrando que era un niño bastante precoz y un adolescente con una personalidad más fuerte de lo que se le ha atribuido, sobre todo en relación a su madre, quien fue una mujer de mucho carácter y personalidad. A pesar de lo que ya se ha avanzado, nos queda mucho por investigar. Uno de los retos más arduos como historiadores del reinado es encontrar el balance adecuado para estudiar al rey y al mismo tiempo abordar la cuestión de la sucesión. La figura del rey está tan relacionada a su muerte, justamente por las consecuencias dinásticas y geopolíticas, que nos presenta con un dilema intelectual. ¿Hasta qué punto previo en el reinado podemos proyectar lo que sabemos pasó al final de su vida en 1700? ¿Cómo llegó a la solución francesa? ¿Cuándo empezó a fallar su salud? Estudios claves como el testamento del rey de Luis Ribot y la publicación de los tratados de reparto, editado por Ribot y José María Iñurritegui, dan muchas claves. Los estudios y las publicaciones espléndidas de Antonio Álvarez Osorio también han abordado muchos de los temas. Y también refiero a la presentación de esta mañana de Gabriel Telliez, que dio como una visión de la historiografía que es muy nutrida en la sucesión, lo cual es totalmente entendible y necesario. Quisiera también mencionar el espléndido estudio de la diplomacia de la sucesión de Rocío Martínez López, que nos clarifica muchísimo
el curso de la diplomacia durante el reinado y deja abierta la puerta también para abordar el último año, desde el punto de vista de que la solución francesa no se considera hasta después de la muerte de Fernando José de Baviera en 1699. Quedan, sin embargo, muchos eslabones sueltos, sobre todo en lo que se refiere a la participación del rey en el gobierno. Esto es especialmente importante si consideramos que la historiografía revisionista, como lo hemos visto hasta ahora y creo que lo vamos a seguir viendo, identifica logros en la política fiscal, en la diplomacia, la historia militar y en la historia imperial. Cabe preguntar, ¿cómo se llegó a eso? Sobre todo si sabemos que el sistema polisinodial de los Habsburgo necesitaba el rey para mover todas sus partes. Es fundamental, en mi opinión, para seguir adelante, enfocarnos en la figura del rey, y en el resto de esta intervención me gustaría proponer temas potenciales de investigación, teniendo en cuenta los ciclos vitales y políticos de Carlos II. Su infancia y adolescencia política, su primer matrimonio y primera etapa política como rey adulto en la década de los 80, y la trayectoria del rey al encontrarse en el dilema político y dinástico más grave del que se encontraron sus antepasados en la década de 1690. En general, los primeros 15 años del reinado se han visto desde el punto de vista de dos protagonistas, la reina Mariana de Austria y don Juan de Austria. Pero un análisis que se enfoca en Carlos II tiene más coherencia cuando consideramos esta etapa como una trayectoria unida por la niñez y la adolescencia política. Existen importantes estudios sobre los diferentes aspectos de la formación del rey, tratados por Josefina Castilla Soto, Antonio Álvarez Osorio y Carmen Sanz. Aunque no estuvo al mando del gobierno durante su minoridad, Carlos ocupó lugares simbólicos importantísimos en la monarquía, como vemos en los retratos que han sido estudiados magistralmente por Álvaro y de los cuales me han servido muchísimo en mis investigaciones. Y vemos que hay otra etapa ahora que viene. Los estudios sobre la niñez real de Martha Hoffman y Joe Partridge y el volumen editado por Grace Coolidge, al cual yo misma he contribuido también, indica que Carlos II fue entrenado como un Habsburgo típico y que desempeñó sus funciones como rey niño más que adecuadamente. Justamente, su temprana y efectiva participación en el ceremonial de la corte indica que la equitación, la esgrima, los deportes y la danza fueron aspectos importantes en su formación, ya que estaban directamente relacionados con el oficio del rey, pero sobre los cuales se sabe muy poco. Rob Runakers, por ejemplo, está estudiando su tesis doctoral, los maestros de esgrima y el entrenamiento de los monarcas franceses, y parece que se está extendiendo su interés a los reyes de España. Está estudiando Felipe IV, Baltasar Carlos, y desde que empezó a hablar conmigo le estoy pidiendo que por favor se enfoque también en Carlos II. Y tiene muchas cosas interesantes que ha aprendido sobre el sistema español. Debemos notar, por ejemplo, que a Carlos II se lo engalana con capa y espada a una edad muy temprana, un hito cuidadosamente anotado por el conde de Potting en su diario. Sabemos que Mariana habían contratado, por ejemplo, un maestro de danza específicamente para Carlos, gracias a los papeles del Marqués de Aytona que están en el archivo de Medinaceli. Y deberíamos considerar todo esto con sus intereses en la música. Otros aspectos que han surgido, pero que son muy superficiales a este punto, por ejemplo, es el interés de Carlos en las matemáticas como adolescente, que fue estudiado por Marcelo Aranda, quien terminó su tesis doctoral en Stanford University como especialista en la historia de la ciencia y las humanidades digitales. Pero por supuesto que su perspectiva aporta lo mínimo, pero definitivamente hay un tema ahí para perseguir. La historiografía tiende a marcar el ministerio de don Juan de Austria como un periodo separado de la minoría, lo cual en mi opinión es un error. Y como he sugerido en mi estudio de la reina Mariana de Austria, la toma del poder de don Juan estuvo directamente relacionada con la falta de independencia personal y por ende política del rey de su madre. Podemos referir a esta etapa como una adolescencia política que transcurrió en relación a su hermanastro,
quien estaba al frente del gobierno, y su madre, de quien estuvo separado pero en constante comunicación. Los dos jugaron un papel crítico en el desarrollo político personal del rey. Su relación política con la reina Mariana fue definitivamente mediada por la corte y su hermanastro, pero en el proceso de reconciliación, Carlos logró imponer sus deseos a la reina madre, quien tuvo que aceptar un lugar político subordinado a él. Es muy importante notar que fue la evolución de esta relación entre madre e hijo y no la muerte de Don Juan, como se ha asumido generalmente, lo que hizo posible que la reina madre se reincorporara en la corte a finales de 1679. Mi punto aquí no es ensayar lo que ya he publicado, sino llamar atención a la importancia de establecer la agencia política del rey, aún durante su juventud. Tenemos constancia que su participación en el gobierno fue extremadamente tímida en 1676, el primer año de su reinado como rey adulto. Pero de a poco, Carlos II fue gradualmente madurando, como sugieren las notas holográficas de Carlos en las deliberaciones del Consejo de Estado sobre su matrimonio y que se encuentran en el Archivo Histórico Nacional. La relación personal y política del rey con su hermanastro necesita una revisión y un estudio profundo, tomando en cuenta las actividades del rey. Por ejemplo, hay un documento en la Fundación Medinaceli que no deja duda que Carlos ofreció el puesto de primer ministro a Medinaceli en una nota holográfica firmada en 1678. Una vez más, el cambio de régimen político ya estaba en marcha, con el rey en plena participación antes del fallecimiento de Don Juan. Oh, perdón. Me falta... Ok, acá estoy. Desde el punto de vista de la masculinidad en la edad moderna, queda claro que Carlos logró su madurez como hombre entre 1679 y 1680, y esto lo marca tanto el casamiento del rey con su primera esposa. El casamiento es un hito en la vida de un hombre en la edad moderna, tanto como lo es para una mujer, y especialmente para Carlos marca un momento extremadamente simbólico. Y esto nos lleva a lo que considero ser la próxima etapa de su vida personal y política. El casamiento de Carlos con María Luisa de Orleans fue un hito en la vida del rey y la monarquía, marcando la adultez de Carlos y también la paz con Francia. Cambios en la corte y el papel del rey en ello se deberían tomar como hilo conductor. Por ejemplo, la llegada de María Luisa de Orleans a la corte coincidió con una diferencia de solo 2 meses con el regreso de Mariana de Austria a Madrid, a quien Carlos le otorgó el derecho de instalarse en el Palacio de Uceda. El séquito de la reina madre se triplica y con él la presencia femenina en la corte. El rey entonces preside sobre una corte en que los gastos de las casas reales se multiplican y donde las mujeres también tienen una presencia mucho más fuerte que en otros reinados. Por un lado, la pensión de su madre es sustancial, pero el rey tiene que decidir métodos alternativos para cubrir la pensión, ya que la renta del tabaco que había sido asignada por Felipe IV para la reina madre no da abasto para cubrir los 300.000 ducados que le correspondían por año. En los documentos de la Casa Real de la Reina Madre se mencionan muchas instancias en que el bureo de la casa le dice a la reina: la mejor forma de solucionar este problema es pedir al rey directamente, y generalmente el rey se lo da. También los oficiales de la casa de la reina reinante se sienten en la obligación de emular algunas prácticas y medidas que se tomaban en la casa de la reina madre, lo que nos hace pensar que las dos casas deberían estudiarse también comparativamente. Ezequiel Borgognoni, Arturo Echevarren y Francisco José García Pérez han estudiado diferentes aspectos de la casa de María Luisa que son fundamentales para ahondar interpretaciones sobre la figura de la reina. Estos excelentes estudios resaltan la necesidad de conectar la política exterior y los problemas con Francia como otra avenida para profundizar
sobre Carlos II como esposo y jefe de Estado. La relación de Carlos II con Medinaceli es el segundo aspecto del rey del cual sabemos muy poco. Y estoy esperando tu intervención mañana. El nombramiento del duque, como dije hace un momento, se puede considerar la primera decisión política independiente que Carlos II tomó como rey. No fue coincidencia que el nombramiento oficial fue en febrero de 1680, solo un mes más tarde de la entrada de María Luisa de Orleans en la corte. Esto marca un hito en la vida del rey, pero sabemos muy poco sobre cómo funcionaba el sistema de gobierno durante los años en los cuales Medinaceli estuvo en el poder. María Castañeda está en este momento estudiando a la duquesa de Medinaceli desde el punto de vista de la historia del arte, pero está haciendo mucho trabajo de archivo y entiendo que su trabajo va a arrojar bastante luz sobre el duque mismo y el funcionamiento de las redes de poder en la corte. Gracias a Juan Antonio Sánchez Belén, conocemos la importancia de la reforma monetaria que empezó en 1680 bajo Medinaceli, pero semejante empresa no hubiera sido posible si el rey no hubiera apoyado las medidas. Nos queda también estudiar esta época desde el punto de vista de la política exterior. El lugar del Consejo de Estado en ella y la relación entre Carlos II y sus ministros, considerando todo lo anterior. El archivo de Medinaceli tiene documentos como este, que son muy importantes. Esta nota de Carlos, holográfica al duque, indica la preocupación del joven rey por los ataques de Francia en Navarra y su promesa de involucrarse en el gobierno de una forma más activa. Todo esto indica que las deliberaciones del Consejo de Estado deberían ser estudiadas profundamente y sistemáticamente, una por una. Las del Archivo Histórico Nacional y las de Simancas, para entender cómo Medinaceli llevó las riendas del gobierno, cómo se llegó a la toma de decisiones, lo cual nos va a llevar de una forma u otra al rey mismo. También debemos recordar que fue Carlos quien dimitió a Medinaceli y que el ministerio de Medinaceli fue mucho más corto y que también fue el primer ministro de la monarquía. Aunque las cartas en el archivo de Medinaceli sugieren que fue el duque el que quiso renunciar por problemas de salud, y que esto no fue una invención, y que fue él mismo el cual empujó al conde de Oropesa como su reemplazo. La renuncia de Medinaceli fue en abril, la cual Carlos aceptó, indicando que tenía la intención de tomar las riendas del gobierno personalmente. La orden que Carlos II emitió para que Medinaceli saliese de la corte tuvo lugar varios meses más tarde, el 9 de junio. Y en esto es probable que Carlos haya seguido la influencia de Oropesa. Vale aclarar que durante estos años Mariana de Austria jugó un papel extremadamente importante, pero no estoy convencida que dominó al rey como a veces se sugiere, en la forma que se sugiere, y definitivamente su relación política con el rey fue muy diferente de la que tuvo con el rey durante su regencia. Finalmente, 1685 toma lugar el matrimonio de María Antonia de Austria con el elector Maximiliano II Emanuel de Bavaria, dando comienzo a la lucha entre Madrid y Viena sobre la renuncia de la archiduquesa a los derechos sucesorios. Falta, sin embargo, una síntesis de esta década donde todas las personalidades encajan en este rompecabezas con la política exterior, la corte, la economía y la figura del rey presidiendo en su propia corte. La década de los 1690 tiene su organización interna con el año 1696, como ha propuesto Rocío Martínez López, siendo fundamental en el reinado. No solo muere la reina madre, sino que el rey hace su primer testamento. Estoy de acuerdo con Rocío sobre la preponderancia de la solución bávara. Es más, aunque sabemos que Mariana de Austria fue el mayor apoyo para los representantes de Maximiliano II, me inclino a hipotetizar que de una forma u otra Carlos II hubiera elegido la solución bávara. La resolución del último testamento del rey, entonces, debe considerarse desde el momento que muere el príncipe Fernando José y el análisis de la política de corte entre bandos imperiales y franceses tiene que ser matizada sustancialmente. En este caso, el trabajo de Luis Ribot
La publicación del libro de los tratados de reparto y varios estudios sobre las embajadas, la embajada de los Harracks, el padre y después el hijo, son fundamentales. Las historiadoras trabajando en las mujeres han aportado muchísimo. Laura Oliván, por ejemplo, ha demostrado que el papel de la condesa de Harrach desde Viena en el curso de la embajada de su hijo. Valentina Kozak ha aportado un eslabón fundamental para entender el reinado de Mariana de Neoburgo, demostrando que la figura más poderosa dentro de su casa, la condesa de Berlitz, trabajaba para el elector palatino y el emperador. Y la intervención de esta mañana fue precisamente espectacular porque entra en esta forma de organizar y de reinterpretar esa década que es tan complicada. Y esto se puede entrever en las enormes concesiones políticas, sociales y económicas que la condesa recibió de ellos. Volviendo al tema de falta de estudios, una vez más es imprescindible seguir estudiando las figuras más cercanas al rey. La biografía artística de Gloria Martínez Leiva sobre Mariana de Neoburgo es un paso adelante, aunque todavía falta una biografía política de la reina. Y se ve que hay tantas partes que son tan complicadas, que se tienen que hacer desde la política exterior, que se tienen que hacer desde las cuestiones dinásticas, de los matrimonios, de la parte militar. Es súper complicado. Y todavía muchas de estas figuras de las que estoy nombrando hoy no tienen libros, ¿no? Pero también se necesita en este caso, en este segundo matrimonio para el rey, un análisis más profundo de la relación afectiva entre el rey y su segunda esposa. Queda claro que la cuestión sucesoria se ha estudiado muchísimo más profundamente, lo cual tiene mucho sentido y debe seguir haciéndose, pero creo que avanzar el conocimiento sobre las partes del reinado de las cuales sabemos menos y sobre todo hacerlo considerando la participación del rey nos va a dar nuevas perspectivas del aspecto más central del reinado, simplemente por las consecuencias de su muerte y su testamento. En resumen, para estudiar la figura del rey, cada etapa de su vida requiere un análisis particular, metodológico y contextual, y hasta diría disciplinario. Como niño y adolescente, su rol político estaba limitado por la edad y cuestiones legales y constitucionales, pero sin embargo, tuvo que asumir, y actualmente asumió, responsabilidades de rey. La infancia y juventud en contextos históricos y políticos, entonces, son fundamentales para apreciar la situación de Carlos durante los primeros 15 años de su reinado. Una vez adulto, nos queda por entender qué sistema político adoptó, cómo trabajó con el Consejo de Estado, el Consejo de Castilla, que evidentemente es muy importante durante esta época, los secretarios reales y los ministros principales. ¿Cuál fue el proceso por el cual Carlos II eligió y dimitió a sus más cercanos colaboradores? El sistema polisinodial de los Austrias y el valimiento nos proporciona varios métodos para encarar estas preguntas. Por otro lado, los estudios de la corte y la regionalidad nos permiten abordar la vida del rey como marido e hijo en una forma sistemática. Ahora que están saliendo a luz trabajos sobre sus dos esposas, María Luisa de Orleans y Mariana de Neoburgo, empezamos a vislumbrar un entendimiento más profundo de los matrimonios en el ámbito afectivo, político y sexual. En todas estas vertientes queda, sin embargo, poner al rey en el centro del análisis, como protagonista de su propio reinado y de su propia vida. Muchas gracias.